Hola, en este eh, bloque 2 del segundo parcial continuamos viendo fluidos, pero ahora la parte de hidrodinámica. ¿Listo? Entonces, en esta parte vamos a empezar con los conceptos de gasto, flujo y ecuación de continuidad. Como ya mencioné, estos temas corresponden al bloque 2 del primer parcial. Entonces, ¿qué es la hidrodinámica? Como primera parte, la hidrodinámica es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento y en general de los fluidos, y para ello consideramos su velocidad, su presión, el flujo y el gasto de estos fluidos, ¿no? Eh, la hidrodinámica investiga de manera fundamental los fluidos incompresibles, es decir, eh, aquellos que prácticamente no varían su densidad cuando se les aplica una presión. Dentro de las aplicaciones de la hidrodinámica, pues tenemos bastantes, ¿no? Por ejemplo, están el diseño de canales, de puertos, de presas, de cascos de barcos, las hélices de los helicópteros, las turbinas de los aviones y en general de los conductos, ¿no? Conductos o ductos. Para facilitar su estudio, nosotros vamos a hacer tres suposiciones. La primera de ellas es que los líquidos son incompresibles por completo. ¿Sí? Es decir, que no cambia su densidad como cuando se les aplica una fuerza o presión, ¿no? Eh, También se va a considerar que la viscosidad no juega papel, es decir, que se supone que los líquidos son ideales y que no presentan resistencia alguna al flujo, lo cual nos va a posibilitar despreciar las pérdidas de energía producidas por viscosidad, por ejemplo, el calor, ¿no? Y la última de las suposiciones es que el flujo de los líquidos se supone estacionario o de un régimen estable. Es decir, cuando la velocidad de toda partícula de un líquido en movimiento es igual al pasar por el mismo punto, ¿no? Entonces, entramos a el concepto de gasto. ¿Qué es el gasto? Eh, pues este lo vamos a poder definir cuando un líquido fluye a través de una tubería, ¿no? Una tubería o un ducto. Es muy común hablar entonces de su gasto. Por definición, el gasto es la relación que existe entre el volumen del líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir, ¿sale? Y la fórmula, de acuerdo a la definición, es la que presento aquí y eh, donde G es igual a volumen entre tiempo, ¿no? De esta formulita, la G es el gasto que se mide en metros cúbicos por cada segundo. V mayúscula es el volumen de líquido que fluye y que está dado en metros cúbicos. Y T minúscula es el tiempo que tarda en fluir el líquido en un segundo, ¿no? ¿Sale? Eh, esa es la formulita para calcular el gasto por definición, pero también tenemos otra formulita para calcular el gasto, la cual vamos a tratar de deducir a continuación. Esa formulita tiene que ver con el área de sección transversal de una tubería, ¿no? Imaginemos que la imagen que aparece a la derecha es una parte de una tubería, ¿sí? Una tubería por la cual fluye un líquido, ¿no? Ya sea gas, sea agua, petróleo, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué es una sección transversal? Pues imagínense que hacen un corte a la tubería y esa área que les va a quedar ahí de ese corte es lo que nosotros llamamos área de sección transversal. Para conocer el volumen del líquido que pasa en este caso del área de sección transversal 1 al área de sección transversal 2, basta multiplicar el área
de sección transversal por la magnitud de la velocidad del líquido y el tiempo que tarda en pasar por los puntos. Eso lo puedo expresar mediante esta formulita donde volumen es igual a área de sección transversal por velocidad del líquido por el tiempo que tarda en recorrer eh, del área 1 al área 2, ¿no? Básicamente esto lo puedo calcular mediante eh, la formulita del volumen de un cilindro, ¿sí? Y recordando que el gasto viene dado por volumen entre tiempo, entonces si yo sustituyo este volumen, la expresión de volumen aquí, la sustituyo en el numerador, voy a tener que el gasto es igual a área de sección transversal por velocidad de líquido por el tiempo entre el tiempo. De esta, el tiempo lo puedo eliminar y me va a quedar al final que otra forma de calcular el gasto es igual a área de sección transversal por velocidad de líquido. ¿Sale? Donde otra vez el gasto se mide en metros cúbicos por segundo. El A mayúscula representa el área de sección transversal del líquido y esta se debe medir en metros cuadrados. V minúscula es la velocidad del líquido en metro por segundo. Finalmente, bueno, no finalmente, ¿no? El flujo, ¿qué es el flujo? Pues básicamente lo definimos como la cantidad de masa de líquido que fluye a través de una tubería en un segundo. Es decir, de acuerdo a esta definición, el flujo es igual a masa entre el tiempo. ¿Sí? En una tubería podemos tener dos tipos de flujo, como se ilustra en la imagen de la derecha. Un flujo turbulento, donde digamos que dentro de la tubería el flujo está bueno, el líquido tiene muchas direcciones, ¿no? Es por eso que eh, a esto le llamamos turbulencia, porque tiene muchas direcciones. O también lo podemos clasificar como flujo laminar, donde en este caso el fluido tiene una sola dirección. Todos los puntos del fluido tienen una sola dirección. ¿Sale? Y ahora sí, finalmente la tercera parte de este bloque es la ecuación de continuidad. ¿Qué es la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad es una especie de ley de conservación, en este caso de materia, que sería el fluido, ¿no? Y para comprender el significado de esta ecuación, pues vamos a echarnos mano de la figurita que aparece aquí a la derecha. En ella estoy suponiendo que tengo un ducto que tiene dos diferentes áreas de sección transversal. El área 1, que supongo que es más gruesa, digamos, y el área 2, que es más delgada, ¿no?, que el área 1. Entonces, eh, vamos a ver. La tubería de esta figura, la tubería de esta figurita reduce de manera considerable su sección transversal entre los puntos 1 y 2. Es lo que acabo de decir, ¿no?, que el área 1 es mayor que el área 2, es decir, se reduce, ¿no? Entonces, si consideramos que los líquidos son incompresibles, como fue la suposición de la hidrodinámica al inicio, la cantidad entonces de líquido que pasa por los puntos 1 y 2 va a ser la misma, ¿no? Así que en el tubo de mayor sección transversal, la magnitud de la velocidad del líquido es menor que la que adquiere al pasar al punto 2, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando la velocidad del líquido, bueno, cuando el líquido pasa por el área de sección transversal 1, por esta parte, por esta sección del tubo, su velocidad es menor que cuando el líquido se encuentra en esta sección del tubo, ¿no? Del ducto, del tubo, lo que sea. Entonces, esa reducción del área se compensa con un aumento en la magnitud de la velocidad del líquido
que atraviesa el ducto y por lo tanto este, el gasto en el punto 1 debe ser igual al gasto en el punto 2. En una ecuación matemática, eso significa que el gasto 1 va a ser igual a el gasto número 2. Ahora, si ponemos eso, si usamos la segunda formulita que di para gasto, entonces eso significa que el área de sección transversal 1 por la velocidad de líquido en la parte 1 del ducto va a ser igual al área de sección transversal 2 por la velocidad de líquido en la sección 2 del ducto, ¿no? Y esto que está encerrado en azul y con letras blancas es la ecuación, lo que nosotros conocemos como ecuación de continuidad. Es una especie de conservación de, una especie de ley de conservación, perdón, de la materia, en este caso de fluidos. Y eso es todo. Espero que les haya servido y es lo que vamos a ocupar en los problemas.